Ya hemos leído la palabra, hemos visto dos historias que están en la palabra del Señor y, y he estado también pensando, ¿no?, en esta serie de mensajes que se han llevado, que han traído las pastoras, trata acerca de nuevos comienzos, ¿no? Y me vino a la mente cuando el pueblo de Dios, los israelitas también, tuvieron que comenzar de nuevo. Y en parte nosotros también estamos comenzando de nuevo, ¿no? Nos está tocando a muchas personas comenzar de nuevo, recomenzar, como lo llaman, ¿no? Una nueva normalidad. Hay personas que han tenido que encontrar nuevos trabajos, hay personas que se han tenido que reinventar, y todo esto gracias a la pandemia que ha afectado a todo el mundo. Yo estaba conversando el otro día con un cliente de un restaurante y me dijo que él había perdido muchos trabajadores y que estaba contratando nuevos para este tiempo de reapertura, que ya se está reabriendo, ¿no? Ayer estuve por las calles de Bethesda un rato y vi muchos restaurantes abiertos, ¿no? Y bien, es que esta pandemia nos ha marcado y tenemos la bendición que las vacunas han salido en cierta manera rápido, pues si hubiéramos vivido en las pandemias anteriores, yo creo que todavía estuviéramos esperando por la vacuna. Y viendo en la historia, justamente el año pasado en la clase de historia, en el seminario estábamos estudiando acerca de una de las primeras pandemias en la historia. No recuerdo si fue en el segundo o en el tercer siglo, pero fue esta pandemia ayudó en cierta manera a la iglesia, que en ese tiempo estaba creciendo, ayudó a que la iglesia se diera a conocer. Pues, ¿qué estaba pasando? Las personas dejaban a sus enfermos en las calles, los dejaban para que se mueran en las calles, y es allí donde venían los cristianos, llenos de compasión, los recogían, los alimentaban, les cuidaban sus heridas, oraban por ellos y algunos sanaban. Por supuesto, también algunos cristianos se enfermaban y morían, pero ellos hicieron lo que Jesús les había enseñado en esta parábola que hemos leído, no la del buen samaritano. El primer relato del Antiguo Testamento nos relata una parte de la reconstrucción del templo y un pequeño inconveniente que casi los detiene. Pero algo muy importante que el profeta les dice es que Dios velaba por ellos. Me imagino que a los que estaban trabajando les llenó de ánimo. Imaginémonos por un momento cómo estaban ellos. Habían sido llevados en cautiverio, que quiere decir sacados de su tierra natal por un imperio que se los llevó. Tuvieron que vivir lejos de su tierra y algunos fueron separados de sus seres queridos. Algo así como algunos de nosotros, ¿no?, que tuvimos que dejar nuestros países de origen para venir a vivir y trabajar en este país. Y así como nosotros añoramos nuestra tierra, ellos también tenían los mismos sentimientos hacia su terruño. Ellos también tenían mucha añoranza hacia su templo, sobre todo. Pues para ellos la presencia de Dios estaba en el templo. No es como hoy en día, ¿no? Nosotros sabemos que el Espíritu de Dios está con nosotros y que podemos acercarnos a Dios en espíritu y en verdad. Para ellos antiguamente el templo era parte vital para su adoración y para su vida. Y recuerdo también que hace unos años atrás la pastora Jennifer, nuestra pastora, estuvo predicando acerca de la restauración del templo. Me recuerdo que nos hablaba de Nehemías y acerca de esta reconstrucción de los muros también. Y cómo Nehemías tuvo que enfrentar a ciertos enemigos que no querían que él lograra su reconstrucción de renovar la ciudad, de renovar los muros, de renovar el templo. Fue una tarea ardua y difícil. Quizás algo así como muchos de nosotros que estamos volviendo al templo. Quizás a muchos les entristezca el hecho de que poca gente esté regresando. Tal vez la gente se esté desanimando. Pero recordemos que la tarea recién empieza. Tenemos que retomar los planes que teníamos y hacer tener nuevas ideas y nuevos planes para este nuevo comienzo. Todos estamos enfrentando a estos nuevos retos en este nuevo comienzo. Y así como el pueblo de Dios los pudo superar, porque Dios velaba por ellos, así también los superaremos porque Dios también vela por nosotros.
Y en el pasaje de Lucas vemos algo muy interesante que yo lo veo para una reconstrucción, para algo muy interesante. Sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban. No, esa es la parte importante que Jesús les está diciendo en esta parábola. No recordemos que viene alguien y le dice, maestro, ¿qué vamos a hacer para heredar el cielo? ¿No? ¿Qué debemos hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué vamos a hacer para en ese futuro? Pero yo creo que Jesús les está diciendo, mire, no mires tan lejos al futuro, esto te va a llevar al cielo, que es bien futuro, pero también para un futuro cercano, que es que las personas que son diferentes puedan unirse y puedan construir. En este caso, el samaritano, Jesús les cuenta esta parábola, ¿no?, acerca del samaritano, que estaba yendo de viaje y que al ver a este hombre que había sido atacado, golpeado por ladrones, lo ayudó, se compadeció, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, ¿no? Lo vendó, tomó un cuidado de él tremendo. Algo que no hicieron los anteriores, ¿no? Las personas, el levita y el sacerdote, no lo hicieron. Personas que estaban supuestas a hacer, porque ellos sabían que tenían que amar a Dios y también que tenían que servir y amar al prójimo, pero no lo hicieron. Pero sin embargo, esta persona que es totalmente diferente lo hizo, ¿no? El samaritano. Es como si habláramos de personas totalmente opuestas, ¿no? Quizás un blanco con un negro, o un norteamericano con un ruso, o un judío con un musulmán, ¿no? Aquí ya podemos tener más ideas, ¿no?, de países o personas que no se llevan bien. Entonces sabemos que ellos no se llevaban bien. Y sabemos que Jesús les dice, ¿cuál de estas tres personas demostró ser el prójimo? Y el experto en la ley le dijo, pues el que se compadeció de él, el que tuvo humanidad, el que lo ayudó, el que pudo acercarse y vendar sus heridas, el que ayudó a que en la situación el que estaba caído se levantara, se recuperara y estén en una igual condición. Y entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Y esto es la palabra que a mí más me llamó la atención. Anda entonces ya tú lo mismo. En otra versión que yo estaba escribiendo me encontré con esto, ve y haz tú lo mismo. Yo creo que el Señor nos llama a hacer algo así, a responder a su llamado de ir y hacer lo que nosotros vemos. Y muchos hemos tenido la bendición de no haber contraído este virus, ¿no? Gracias a Dios. Porque ustedes saben que este virus es contagioso, es como tal vez peor que la gripe, ¿no? Ustedes saben cómo se contagia la gripe, ¿no? Alguien estornuda o alguien habla y los pedacitos, esas gotitas de lo que habla, de lo que bota, nos caen y ya nos enfermamos. Y por eso hemos estado usando las mascarillas para no recibir esas gotitas que están contaminadas, ¿no? Y como dije, ¿no?, muchos de nosotros no nos hemos enfermado del COVID, gracias a Dios. Pero sé de algunos hermanos y amigos que sí se enfermaron y la pasaron mal. En la familia de mi esposa, su tía, quien la crió a ella, cuando ella era pequeña, falleció lamentablemente, ¿no? Fue una pérdida terrible. Y yo, allá en Perú, tuve un amigo que falleció también del COVID, ¿no? Alguien que el año pasado que fue a Perú nos estuvo ayudando mucho y fue triste, porque era una persona muy alegre. Y nosotros, nuestra iglesia, ha estado ayudando a las familias, ya que como sabemos, ¿no?, muchas familias dejaron de trabajar, dejaron de ganar y no podían comprar lo básico. Y yo también, y no solamente Evo, ¿no?, también he visto muchas iglesias, he visto cuando a veces pasaba por la George Avenue, veía la iglesia de Wheaton, que también sé que estaban repartiendo comida, pues veía la fila de carros allí, ¿no? Y también me enteré de la iglesia de Liberty, por allá por Burtonsville, que es donde vive un amigo, y él me contaba algo y que se lo voy a comentar más adelante. Y esa es una forma de ayudar a los demás y ser como el buen samaritano.
a quien no le importó los orígenes ni nacionalidad y ayudó al que estaba en necesidad. Dios nos está llamando a que abramos nuestros ojos y veamos a nuestro alrededor, sí, y nos demos cuenta de la necesidad de los demás. No podemos ser como los religiosos que pasaron por el lado del hombre que había sido asaltado. Tenemos que tomar acción. Y es que en los tiempos difíciles es cuando se ve quién es quién. En esta iglesia, gracias a Dios, aquí he visto a los jóvenes que han ayudado mucho. Recuerdo que un día que vine a repartir comida, y a muchos jóvenes ayudando, sacando la comida, poniéndola en los carros, ¿no? Y gracias a Dios que los jóvenes han sido los menos vulnerables a este virus y han usado sus energías para servir y ayudar. Hay un nuevo comienzo, hermanos. Las ciudades y los condados ya están reabriendo. Muchos negocios también están abriendo sus puertas a las ventas. Muchas personas nos estamos adaptando a esta nueva normalidad, ya que sabemos que el COVID vino para quedarse. Yo creo que el Señor nos está pidiendo que miremos a la historia y que hagamos algo al respecto. Que hagamos lo mismo, lo que hicieron los israelitas cuando reconstruyeron su templo. Nos está diciendo, toma valor, yo estoy velando por ustedes. No se desanimen, confíen en el Señor. Él nos está llamando a esforzarnos y buscar de Dios, pues ellos también tuvieron que reinventarse al encontrar su ciudad destruida y a reconstruir su templo, porque sabemos que el Señor está velando por nosotros, así como veló por ellos. El Señor también nos está llamando a que miremos a los cristianos de antes, a que miremos a la historia de nuestra iglesia y cómo ellos también en un tiempo enfrentaron una pandemia. Recuerdo que la profesora de historia nos dijo, sí, les traje esta clase a propósito para que ustedes sepan cómo la iglesia actuó. Ellos no tenían temor, pues confiaban plenamente en el Señor, los cristianos de ese tiempo, porque sabían de que si ellos perdían su vida, se iban con el Señor. En los análisis que tuvimos de esa clase, caímos en cuenta de que esa pandemia ayudó al crecimiento de las iglesias, pues las personas que se sanaban y eran nuevos miembros para la iglesia, pues se quedaban allí agradecidos con Dios y con sus nuevos hermanos. Los familiares, al ver lo maravilloso de las sanaciones, entonces también venían a las iglesias a quedarse. Vayamos y hagamos nosotros lo mismo. Como dice el Señor, ve y haz tú lo mismo. Sabemos que nuestra iglesia ha prestado ayuda y ha dado comida a los necesitados. Vayamos y hagamos lo mismo. No seamos simplemente oidores como lo fueron los religiosos que pasaron al lado del hombre herido. El buen samaritano tomó acción y no miró la nacionalidad de esta persona herida. Así también nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a otras personas que están en esta área, donde sabemos que hay muchas razas y muchos colores aquí. Como se dice que Washington es un melting pot donde se mezclan todas las razas y todos los colores. Y es que eso es poner en acción el verbo amar. Y para poder hacerlo debemos ver a Jesús en cada ser humano. Recordemos lo que nos dijo el maestro, ¿verdad? Cuando una vez él dijo, estuve con hambre y me alimentasteis o no me disteis de comer. Vamos a ir y hacer lo mismo que el buen samaritano. Yo recuerdo que justamente ayer vi un grupo de hombres que estaban tomando en un parqueo y después vi que alguien le dio dinero a una de estas personas. Claro que estas personas estaban un poquito tomaditas, pero alguien le dio dinero. Y lo primero que se le vino a la mente fue, pero si saben qué se va a gastar ese dinero. Pero después se me vino a la mente como que alguien me dijera, ¿y tú qué sabes si se va a ganar ese dinero en alcohol? Quizás pueda gastárselo en otra cosa. No porque lo primero que hacemos pues es juzgar a esas personas, ¿no? Sí, esa se va a gastar mal el dinero. Nunca sabremos, o la persona que le dio ese dinero nunca sabrá en qué se va a gastar ese dinero, pero tuvo la satisfacción de haberle ayudado a alguien, de haberle dado un dinerito a una persona que estaba en menor condición.
Mi compañero de trabajo vive cerca de la iglesia, allí, no, como les estaba comentando, donde pastorea nuestro hermano Miguel Valderas. Y él me decía que veía que llegaba gente hasta en autos de lujo, camionetotas, Mercedes-Benz. Y él me decía, y no sé si esa gente estará necesitada, ¿no? Pero yo le dije, bueno, pero quién sabe, ¿no? Quizás han perdido el trabajo, quizás no están trabajando, quizás algunos se estén aprovechando de la situación. No sabemos. Pero igual la iglesia no estaba haciendo acepción de personas y estaban tratando o ayudando a todos por igual. Hermanos, el amar es una forma de predicar el evangelio, pues Cristo amó a la gente y Él se dio por todos. Amemos. Hagamos lo mismo de Jesús, tomemos siempre este ejemplo del buen samaritano. Y si se nos hace difícil el servir, ayudar, el amar, sigamos el ejemplo de Jesús, que se levantaba de madrugada a orar y Dios le daba las fuerzas que Él necesitaba para su misión. Reproduzcamos lo que hace nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en lugares pequeños donde trabajamos, en nuestros vecindarios. Hagamos lo mismo. Ve y haz tú lo mismo que el Señor nos está enseñando. Hagamos lo mismo que hizo Jesús, pues Él nos enseñó el camino. Y aquí quise escribir esto. Si te sientes acongojado por el peso del pecado, recuerda al recaudador de impuestos arrepentido. Ve y haz tú lo mismo. Si te sientes en necesidad de amor y aceptación, así como aquella mujer que vino a los pies de Jesús, te diría, ve y haz tú lo mismo. Si te sientes triste y solo, recuerda que Jesús, que fue abandonado por sus discípulos y se refugió en el Padre Celestial, ve y haz tú lo mismo. Si te sientes enferma o enfermo, recuerda a aquella mujer con el flujo de sangre que buscó a Jesús y en medio de la multitud tocó un pedacito de Jesús, tocó un pedacito de su manto, se acercó con ese poquito de fe. Ve y haz tú lo mismo. Si queremos hacer un mundo mejor, recordemos al buen samaritano que ayudó sin mirar a quién. Ve y haz tú lo mismo. Y si te sientes alegre y agradecido por la vida, recuerda al salmista que cantaba salmos de alabanza y agradecimiento a Dios. Ve y haz tú lo mismo. Y recordemos siempre lo que nos dice el Señor: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, vayamos y hagamos la misión del Señor. Que el Señor nos bendiga. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré, y tu gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré,